Bueno, continuamos con las integrales ahora definidas y también vamos a ver cómo se aplica esto para calcular áreas bajo la curva. Para esto necesitamos conocer un teorema muy importante, el más importante de hecho del cálculo, que es el teorema fundamental del cálculo, y nos va a relacionar la integral definida con la integral indefinida. Recordemos entonces, como comentábamos en la primera parte del tema de integrales, que la integral definida va a tener dos límites, va a ir del a a b, donde a se le llama el límite inferior y b el límite superior de integración. Estos límites se van a dar directamente sobre el eje de las x, de tal forma que el límite inferior de integración vamos a llamarle x1, un primer valor en el eje de las x, y a b le vamos a llamar x2, un segundo valor sobre el eje de las x, de tal forma que iniciamos en x1 igual a a y terminamos la integración en x2 igual a b, el límite superior de integración. Esta integral va a ser un número tal cual. Ese número que vamos a calcular va a ser f mayúscula. La función f mayúscula de x es la antiderivada o integral en este teorema. Entonces vamos a obtener la integral evaluada en b, que es el límite superior, menos la integral evaluada en el límite inferior, que es a. Vamos a ver este ejemplo. En este caso tenemos la integral que va de menos 1 a 3 de esta función, de tal forma que a vale menos 1, es el límite inferior, y b sería 3, el límite superior de integración. Vamos a integrar esta de forma normal, como lo hemos visto antes, como una integral indefinida, sin límites. Entonces vamos a separar los términos sacando la constante 2 por la integral de x cúbica diferencial de x, que va de menos 1 a 3, más 5 veces la integral que va de menos 1 a 3 de x diferencial de x. Vamos a resolver cada una de estas integrales con las reglas correspondientes, y entonces esto va a ser igual a 2, la integral de x cúbica es x a la cuarta sobre 4, más 5 por la integral de x, que sería igual a x cuadrada sobre 2. Todo esto va a ser evaluado de menos 1 a 3. Entonces, pues vamos a indicar esos límites con una barra vertical que afecta a toda esta función. Vamos a simplificar. Aquí 2 cuartos es un medio de x a la cuarta más 5 medios de x cuadrada, y todo esto igual evaluado de menos 1 a 3. Ahora lo que vamos a hacer en este punto, una vez que ya obtuvimos la antiderivada o la integral, es decir, todo esto representa a la función f mayúscula de x, como lo define el teorema, la integral, y la vamos a evaluar en el límite superior, en b, primeramente. Entonces, esto va a ser igual, abrimos un corchete, un medio de x, pero en vez de x vamos a poner este valor. Recuerden que b también le podemos llamar x2. Entonces aquí x2 vale 3 elevado a la cuarta más 5 medios de x al cuadrado, pero x otra vez vale 3. Hasta ahí termina la integral. Cerramos corchete, menos, dice aquí. Vamos a evaluar la función antiderivada o integral en el límite inferior de x1, que es a. Entonces este es a, que también es lo mismo que x1, el primer valor de x sobre la integral. Y sería igual que aquí, nada más que en vez de 3, ahora sería menos 1. Más 5 medios por menos 1 al cuadrado.
Y ahora pues se va a tratar de realizar estas operaciones aritméticas, igualmente siguiendo la jerarquía de operaciones. Primero elevaríamos las potencias. 3 a la cuarta va a dar igual a 81. 3 al cuadrado 9. Menos 1 al cuadrado da 1. Lo mismo, perdón, aquí es a la cuarta, de todos modos va a ser 1. Más 5 medios por menos 1 al cuadrado, que es 1. Luego siguen las multiplicaciones antes de la suma. 81 medios más 5 por 9, 45 medios. Todo esto menos 1 medio por 1 sigue siendo 1 medio, más 5 medios también. Hacemos la suma de fracciones, como es el mismo denominador, pues va a ser directo. 81 medios más 45 medios van a ser 126 medios, menos 1 medio más 5 medios son 6 medios. Esto tiene mitad igual esta fracción, la mitad es 126, que nos va a dar 63. La mitad de 6 es 3 y 63 menos 3 sería igual a 60. Entonces ya tenemos el valor de esta integral definida. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Nada más que ahora pues sí vamos a aplicar la integral definida y el teorema fundamental del cálculo también, pero a una área bajo la curva. Por ejemplo, aquí vamos a obtener el área de la región formada por esta curva, f de x igual a menos 4x cuadrada, que realmente es una parábola de acuerdo a la geometría analítica, y el eje de las x. Necesitamos, para establecer la integral que nos da el área, recordemos que, como vimos en el primer video de integrales, el área se define como la integral que va de a a b para una función f de x diferencial de x. Es decir, pues tal cual una integral definida, como la tenemos en el teorema fundamental del cálculo, y vamos a hacer el mismo proceso que en el caso anterior. Pero para eso ya contamos con la función, aquí está f de x. Necesitamos conocer los límites de integración, eso es lo más importante aquí, de a a b. Y como dijimos aquí, los límites de integración, inferior y superior, están sobre el eje de las x. Por eso se necesitan las intersecciones de esta curva o de esta función con el eje de las x. Para eso, de acuerdo a lo que también vimos en funciones algebraicas, tenemos que hacer que y valga 0. Porque cuando y vale 0, me voy aquí al origen, no estoy ni arriba ni estoy abajo del 0. Estamos justo en el 0, que coincide con el eje de las x. Por eso ahí me va a dar la intersección con el eje x. Entonces, sustituyendo y igual a 0 aquí, la función es lo mismo que y. Entonces ponemos el 0 en lugar de f de x, igual a 4 menos x cuadrada. Entonces esta es una ecuación de segundo grado, podemos despejar x. Esta x cuadrada que está restando la voy a pasar sumando del lado izquierdo para que quede positiva. Y luego el cuadrado se despeja como la raíz cuadrada, que tiene dos signos, de tal forma que obtenemos dos valores de x, ¿verdad? Uno positivo y otro negativo. La raíz cuadrada de 4 es 2, entonces ahí tengo yo las intersecciones de la curva de la parábola con el eje de las x. Un valor va a ser en 2, aquí está graficado ya, y otro valor en menos 2. Ahora, si yo aquí grafiqué la región para que ustedes tengan una mejor idea, aunque en este caso ya no sería necesario. Aquí vamos a decir, bueno, le voy a cambiar el signo para que sea más fácil. x1, que es el valor de a, valdría menos 2, el área va a ser igual a la integral que va de menos 2 a 2, siempre en el mismo orden que la recta numérica, digamos, ¿no? Menos 2 está antes que el 2 positivo, igual en la integral
se tiene que poner de menos 2 a 2. F de x, que es esto, 4 menos x cuadrada diferencial de x. ¿Sí? Entonces, como les decía, no es obligatorio en este caso graficar la región para esta función algebraica porque ya tiene las intersecciones. Sin embargo, es útil hacerlo porque entonces te das una idea de cómo está la región que tú quieres calcular, que es esta región sombreada en verde. Queremos determinar esta área y es importante también mencionar que las integrales definidas nos pueden proporcionar el área efectivamente, pero nos los van a proporcionar con signo. Siempre que la región que estemos calculando esté por arriba del eje X, pues es una región positiva, pero si estuviera abajo del eje de las X es negativa, que es lo que vamos a ver en el último ejemplo. Entonces aquí pues ya establezco mi integral que me va a dar el cálculo. Si tú graficas con la geometría analítica vas a ver que el vértice está en 0,4 y que es una parábola que abre hacia abajo porque el signo de la x cuadrada es negativo. Ahora, ya que tenemos toda esta información, gracias al álgebra y la geometría analítica principalmente, pues voy a calcular esta integral nuevamente empleando el teorema fundamental del cálculo. Ahora, a esta integral, en este caso particular, se puede simplificar porque la región que tenemos en la parábola tiene simetría. A partir del eje focal, la parábola es simétrica. Entonces, si yo calculara únicamente la mitad, esta mitad es simétrica con la izquierda. Y entonces, si yo calculara el área de esta región, se multiplica por el doble y ya me da toda la región completa. Y es lo que voy a hacer porque eso simplifica el cálculo. Dos veces ya no sería la integral de menos 2 a 2, sino únicamente esta región, la integral que iniciaría en 0 y termina en 2. Y eso me simplifica el cálculo finalmente. De la misma función, 4 menos x cuadrada diferencial de x. Entonces voy a proceder a calcular esta integral definida. Va a ser igual a 2. Y vamos a calcular, separar la integral término por término. El 4 es constante, va a salir de la integral, 2 por 4. Integral de 0 a 2, diferencial de x. Luego, aquí solamente va diferencial, ¿no? Porque el 4 no tiene variable. Menos 2, también este 2 le afecta a este término. Dos veces la integral que va de 0 a 2 de x cuadrada, diferencial de x. Esto va a ser igual a 8. La integral de dx simplemente es igual a x menos 2 por la integral de x cuadrada, que va a ser igual a x cúbica entre 3. Y todo esto evaluado con límites de 0 a 2. Entonces, ya que tenemos la integral, vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Vamos a evaluar cada límite. Primeramente el límite superior, de que sería igual a 2. Abrimos otra vez un corchete, sería 8x, ¿verdad? Pero en lugar de la x, pues ya voy a poner el valor que estoy sustituyendo, que es 2, evaluado o sustituido en 2. Menos, sería aquí 2 tercios, por el valor de x elevado al cubo. Pero x igualmente es el límite superior en este momento, o sea 2. Se cierra el corchete, sería menos. Bueno, aquí acaba la integral, entonces menos, según nos dice el teorema, la antiderivada, pero evaluada en el límite inferior ahora. Pues sería 8 por el límite inferior, pero el límite inferior ahora que es este, es 0. Entonces aquí sería 0 menos 2 tercios por x, que va a valer 0 elevado al cubo otra vez. Y entonces se trata de hacer las operaciones aritméticas nuevamente. Por jerarquía de operaciones podemos hacer estas potencias. Antes de hacer eso, bueno, hago
la notación de que pues esto da 0, ¿no? Y esto también. Entonces todo esto va a darme igual a 0, todo esto se cancela, únicamente nos concentramos en eso. Por eso convenía observar la región, justamente porque al iniciar la integral en 0, el cálculo se vuelve más rápido de esta integral definida. Entonces esto va a ser igual, aquí ya puedo ir multiplicando 8 por 2, 16, menos 2 tercios por 2 al cubo, que nos va a dar igual a 8. Esto va a ser igual, entonces aquí multiplicamos 2 por 8, 16 tercios. Para hacer más rápido esta operación de número entero con fracción, pasen el 16 a una fracción equivalente en tercios para que la resta sea directa. Multiplicando 16 por 3 nos va a dar 48 tercios menos 16 tercios. Y entonces ya todo queda en tercios. 48 menos 16 tercios serían 32 tercios. Y aquí le pongo u cuadrada, que son unidades cuadradas. Y esa es el área exacta que está bajo esta parábola, bajo esta región. O si lo quieren ver de manera más fácil todavía, en fracción mixta, 10 enteros y 2 tercios de unidades cuadradas. También lo podemos expresar así, como el área de esta región. Y ustedes lo pueden comprobar con una calculadora científica, meten esta integral, hay algunas que ya lo pueden hacer y les va a dar este valor. Bien, pasemos a ver un ejemplo más, otra integral definida que nos va a servir para calcular esta área. Ahora va a ser el área entre la función seno de x y el eje de las x, pero nos dan un intervalo ya específicamente de 0 hacia 2pi. Entonces, igual se manejan a veces integrales trigonométricas definidas en el examen, tanto de Politécnico como de UNAM, entonces por eso considero importante que veamos un ejemplo de este tipo. Primeramente, sí es importante que ustedes ya se sepan cómo resolver, bueno, cómo graficar más bien la función de seno y la de coseno al menos, que son las más importantes en trigonometría. Entonces ya me adelanté con la gráfica de seno en ese intervalo de 0 a 2pi. Y lo que nos interesa pues va a ser esa área, ¿no?, que se forma entre esta curva de seno y el eje de las x nuevamente. Entonces aquí en una primera instancia, esta es la región que me interesa, de 0 a pi, y luego de pi a 2pi tenemos esta región también, que es la que nos va a interesar determinar qué área tiene esas regiones sombreadas. Ahora, como les mencioné aquí con el caso de la parábola, es muy importante recordar o saber que las áreas, las integrales me van a dar valores positivos que estén por arriba del eje de las x, como esta curva. Esta sección de la curva está por arriba del eje de las x, por eso es positiva, pero esta otra curva, esta región, está abajo del eje x. Entonces al estar abajo tiene un signo, o la integral me va a dar un signo negativo. Así es como lo proporcionan las integrales definidas. Entonces es ahí donde uno tiene que interpretar correctamente. Además, esta región es simétrica con respecto a esta, es decir, que tiene una área del mismo valor que esta misma región. Por lo tanto, si yo calculara la integral definida directamente de 0 a 2pi, esto va a ser de la misma magnitud, pero de signos contrarios, y se va a cancelar, o sea, nos va a dar 0. Y no puede ser posible que estas regiones, así como las vemos, tengan un área de 0. O sea, es un área que sí existe. Si no existiera el área, pues sí sería 0. Pero como vemos, pues sí existe. Vamos a replantear el problema de una forma más conveniente, como la integral. Vamos a poner el área. Vamos a poner el área
que va de 0, pero hasta pi nada más. De 0 a pi nada más, porque esta región la voy a poder calcular. Y luego si la multiplico por 2, si la integral de 0 a pi por 2, porque esta región es igual que esta. Pero así ya nos evitamos, primero, hacer tantos cálculos, porque aquí se simplifica la integral. Y segundo, que esta área positiva con el área negativa se cancele y nos dé 0, y ya no pueda yo responder cuánto vale esa área. Entonces nos conviene replantear la región así, igual similar a como vimos aquí con la simetría de la parábola, que fue 2 veces esta región, y se simplifica el cálculo. Pues aquí necesitamos hacer eso nuevamente. La función pues es seno de x, eso es igual a f de x diferencial de x. Y esta integral es la que nos va a proporcionar ya el área de toda la región. Entonces vamos a calcularla. La integral de seno es directa, ¿no? Es igual a menos coseno de x. Todo esto evaluado de 0 a pi. Ya está la integral resuelta, muy directa, eso sí. Y vamos a aplicar otra vez el teorema fundamental del cálculo para poder determinar qué valor numérico tiene esa integral. Entonces, bueno, aquí multiplico 2 por menos 2 coseno de x, ¿sí? Pero aquí evaluado en el límite superior, que es pi, menos 2 veces el coseno de x, pero ahora x vale también 0, es el límite inferior, coseno de 0. Para poder nosotros calcular estos valores del coseno, bueno, igual no, eso tiene que ver con la trigonometría, no con el cálculo en sí. El coseno de 0, bueno, viene en la tabla que seguramente vieron con sus respectivos profesores, cuando vieron cómo calcular los ángulos notables. Recordarán o determinarán con esa tabla que el coseno de 0 es 1. Pero el coseno de pi, que equivale, esto está en radianes, en grados son 180 grados, no viene en esa tabla. Lo puedes determinar utilizando los ángulos cuadrantales o sabiéndotelos de memoria. Otra forma sería, ya que tengo las gráficas aquí a la mano, tengo que saberme la gráfica del seno y también la del coseno. Voy a dibujar aquí en verde la gráfica de coseno, que inicia en 0,1. Aquí en pi medios pasa por 0, cuando vale pi se va al valor mínimo, menos 1. Sube a 0 hasta llegar a 1 y se va a seguir, ¿no? Si nosotros trazamos más puntos del coseno, vamos a obtener una curva de este estilo. Entonces esta y es y igual al coseno de x. Bueno, aquí para determinar el coseno de pi también puedo ver la gráfica. Cuando x vale pi, estoy en el eje x vale pi. ¿Y hacia dónde me manda la gráfica en color verde? Hacia la coordenada o el valor en y de menos 1. Entonces eso es lo que vale realmente el coseno de pi. Vale menos 1. Entonces sería menos 2 por menos 1. Aquí voy multiplicando, menos por menos da más. 2 por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1. También se ve ahí en la gráfica. Y así entonces pues ya nada más hacemos estas sencillas operaciones. Aquí nos da 2 más 2, que es igual a 4u cuadrada, 4 unidades cuadradas, y efectivamente ese es el área de esta región así como de esta. Es decir, como es simétrica, aquí son 2 unidades cuadradas, 2 unidades cuadradas, 4 unidades cuadradas, es el área total de toda esa región de la gráfica de seno de 0 a 2pi. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con esta parte de cálculo integral, y también para el caso del examen de UNAM, como ya les decía, hasta aquí terminaría con el área de matemáticas.